Hermanos, buenas tardes. Es una tarde lluviosa. Nos recuerda la fidelidad de Dios cuando dice en el Génesis que no faltarán las estaciones, seguirán siempre la lluvia, el invierno, el calor. Eso no se interrumpe y nos habla de cómo lo que llamamos el arco iris es un recuerdo de la fidelidad de Dios. Así que estamos agradecidos con Dios por todas estas cosas. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, esta tarde al reunirnos y al considerar, Señor, tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría y unción. Queremos agradecerte tus muchas bondades. Te agradecemos, Señor, por la vida de nuestro hermano Herminio, porque ha salido ya del hospital, lo han dado de alta y estas son excelentes noticias de tu amor. Ponemos en tus manos, Señor, al bebé de Azalia, a Óscar Santiago. Él no lucha por su vida. Tú eres el que, Señor, das la batalla de fe. Si es tu voluntad, este pequeño, Señor, será sano completamente. Eso es lo que te pedimos. No sin antes también reconocer que tú eres Dios. Bendice a sus padres, bendice a su familia, da sabiduría a los médicos que lo atienden y desde luego con todo nuestro corazón te estamos pidiendo y suplicando, Señor, que tú le des vida. Bendícenos pues por tu palabra, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un periodo largo, por cierto, desde la muerte de Josué hasta el inicio de la historia de los reyes en Israel y en Judá. En ese periodo, en ese intermedio, diríamos, la Biblia le llama el periodo de los jueces. Dios ponía un juez para que juzgara, gobernara a Israel, y a la muerte del juez, el pueblo se apartaba y Dios levantaba a la súplica, al clamor del pueblo otro juez, y así sucesivamente. Hay jueces que a nosotros nos llenan de entusiasmo sus hechos, su historia, y podríamos hablar de Débora, mujer virtuosa. Podríamos hablar de Gedeón, aquel que osadamente le pidió a Dios pruebas muy especiales y que con 300 hombres pelease contra los filisteos y los venciera. Desde luego la historia de Gedeón, de Samson, la historia de Samson, esta historia en la que todo el mundo solo recuerda que le cortaron el cabello y que perdió su fuerza. Hay mucho más que eso, por supuesto, desde que Dios anuncia el nacimiento de Samson hasta su muerte, es una historia llena de un elemento fundamental que es la fe. Y desde luego la caída de Samson, su pérdida en cuanto a su dependencia de Dios. Pero bueno, la historia de los jueces. El último juez de este periodo es Samuel, un sacerdote que se convierte en juez, que durante 40 años ejerce el sacerdocio sobre Israel, pero esos mismos 40 años es el gobernante del pueblo de Israel. Desde luego que en todo este periodo de los jueces está la historia maravillosa de Ruth, en la que nos hemos ocupado durante 3 ocasiones distintas. Nos debiera haber llevado mucho más tiempo, pero bueno, quede allí, que finalmente casada con Booz, dio a luz, dice la Biblia, un hijo que se llamó Obed. Y Obed tuvo un hijo primogénito que se llamó Isaí.
e Isaí tuvo 7 hijos, dice la Escritura, y dentro de estos 7 hijos, y me referiré a este no, Dios había elegido al segundo rey de Israel. El primero fue Saúl, pero este hombre tan singular, de enorme estatura, valiente por cierto, bueno, olvidó, o más bien hizo a un lado el hecho de que Dios era el que peleaba la batalla. Y entonces, sin darle la gloria a Dios, su corazón se apartó de Dios. Es una historia triste. Así que Dios decide sustituir a Saúl. Samuel es el sacerdote que lo había ungido en la elección de Dios. Reina Saúl sobre Israel. Hay muchos problemas en la vida de este hombre. En principio apocado y que luego alejado de Dios, apartado de Dios. Dios lo desecha. Así que Dios llama al sacerdote Samuel. Samuel, el hijo de Ana. Samuel, el que fue dedicado a Dios desde antes de nacer. Samuel, a quien su madre llevó después de la crianza al templo, cumpliendo su promesa. Y este niño, y joven, y adulto, terminó ministrando sobre Israel. Reina Saúl. Y Dios llama a Samuel y le da instrucciones. Y le dice que tiene que ir a Belén a ungir al próximo rey. Saúl tiene miedo. Samuel, tiene miedo. Si se enterase Saúl de esto, dice, me mataría. Pero, y aquí aprendamos una lección, Dios no cambia. Las decisiones de Dios se cumplen. El mandato de Dios para Samuel no va a cambiar. Así que entonces Dios le dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí en Belén. Esa es una parte que a mí me emociona mucho, porque la Biblia nos habla del ungimiento. Había un aceite especial para el ungimiento. Dios aparta por el ungimiento a los suyos. Para ser sacerdotes, para ser reyes, para cumplir el ministerio que Dios habrá de encargarles. Te enviaré a Isaí, el nieto de Ruth, el bisnieto de Noemí. Por eso pensé en llamar a la última predicación, a la anterior, llamarle las abuelas de Belén. Su papel es importante, muy importante. Así que al nieto de Ruth tenía que ir Samuel. Y Dios le dice a Samuel, porque de sus hijos me he provisto rey. ¿Cómo iré? Dice Samuel. Si Saúl se entera, me matará. Hay una orden muy especial de Dios para Samuel. Toma, le dice, contigo una becerra de la vacada. Sí, cuando hablamos de los corderos, de los becerros, en los tiempos iniciales del pueblo hebreo, estamos hablando de ofrendas para el sacrificio.
toma una becerra de la vacada y ve a sacrificar. Así que si Saúl se entera de todo esto, sabe que este sacerdote itinerante, porque no había templo todavía, el arca sí se movía de un lugar a otro, entonces él podía ir a los diferentes espacios, diríamos aquí, a las diferentes provincias, o al estado, o los diferentes estados, para ministrar al pueblo. Así que entonces allá va este sacerdote Samuel, anciano ya, en este camino que lo lleva desde Silo, no muy lejos, por cierto, hasta Belén, hasta la casa de pan. Allí vive Isaí. Allí está el nieto de Ruth y de Boz. Hasta ese lugar llega Samuel. Va a presentar un sacrificio de consagración, de apartamiento. Samuel sabe a qué va. Y sin duda cuando llega hasta Belén, lo comunica a Isaí: de tus hijos, Dios ha elegido a uno para que sea rey sobre Israel en lugar de Saúl. Llegó a Belén. Había sido sacerdote 40 años. Había gobernado 40 años. De tal manera que los habitantes de Belén le reconocen en autoridad. Saben que es el sacerdote. Saben que ha sido juez sobre Israel. Y le hacen una pregunta especial. ¿Es pacífica tu venida? ¿Te trae algún asunto de paz? ¿O vienes a corregir? ¿O vienes a amonestar? ¿Es pacífica tu venida? Sí, les responde el anciano sacerdote. A ofrecer sacrificio a Jehová he venido. No miente, es un hombre honesto, porque ha venido para eso, porque ha venido para sacrificar, y ordena al pueblo y le dice que se santifique. Esto es, a los habitantes de Belén, a esta casa de pan, les ordena que se santifiquen, y santificarse consiste en un apartamiento, consiste en una limpieza corporal, consiste en vestidos limpios, consiste en una vocación, en un llamamiento, en una dedicación para Dios. Esto es el apartamiento, esta es la santificación, y les dice: santificaos y venid conmigo al sacrificio. Vayan. Eso no se resuelve en un día. Vayan, prepárense, dispongan su corazón para este sacrificio. Los sacrificios presentados por los sacerdotes unían al pueblo con su Dios. Y él, por su parte, dice la Biblia, santificó a Isaí. Esto es, fue vigilante, fue un observador del cumplimiento de esta orden. Así que Isaí, con los suyos, con sus hijos, hacia su cuerpo, tomó vestidos limpios, dispuso su corazón con los suyos a un acto solemne, este sacrificio. Seguramente, decía yo, ese es ahí a Isaí, a quien Samuel le revela el secreto de Dios.
Qué importante es que Dios quiera revelarnos el secreto. Muchas veces es así. Muchas veces está dispuesto a revelarnos el secreto, pero santifícate, prepárate. Isaí fue preparado. En los secretos, Samuel debe haberle dicho: uno de tus hijos será el rey. Pero el corazón de Isaí se llenó de gozo. ¿Cómo? Uno de los descendientes de Booz y de Ruth, de Noemí y de Elimelech, sería establecido como rey de Israel, y ese era uno de sus hijos. Así que entonces, dice la Biblia, que Dios le había ordenado a Samuel aparte. Le había dado instrucciones y le había dicho: y yo te enseñaré lo que has de hacer. Me ungirás al que yo te dijere. Al que yo te dijere. Muchas veces somos impacientes en cuanto al conocimiento de las cosas y en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios. Y decidimos y nos equivocamos. Y luego le decimos a Dios: Señor, es que yo te pregunté, pero no esperaste la respuesta, nos diría el Señor. Así que Dios le dice a Samuel que él, Dios, le mostrará quién es al que ha de ungir. Aquí hay una enorme lección para todos y para nosotros, para el propio Isaí, para este sacerdote venerable a quien Dios amó. Lo amó entrañablemente. Entonces, dice la Biblia que Isaí llamó a su hijo mayor, a su primogénito. Tal vez pensó: tiene que ser este, tiene que ser el primogénito. Y lo llamó. Y dice la Biblia que llamó a Eliab el primogénito, el primero de aquellos 7 hijos. Y Samuel estuvo de acuerdo. Y Samuel dijo sí. Y estaba para cumplir con el ungimiento cuando oyó la voz de Dios que le dijo: este no es. Este no es. A veces debiéramos buscar con mucho celo, en oración delante de Dios, y esperar su respuesta. No sea que Dios nos diga: esto no es. Esto que hiciste no es. Esta tu decisión no es conforme a mi voluntad. Samuel oye la voz de Dios y calla. Sabe que tiene que esperar. Sabe que debe llamar a los hijos de Isaí para que Dios le muestre quién es el que ungirá como rey. Y dice la Biblia que entonces le dijo Samuel a Isaí: este no es. Isaí debe haberse sorprendido mucho. Así que llamó al segundo de los hijos, Abinadab. Y ahora sí Samuel, dependiendo total y absolutamente de Dios, le dijo: tampoco es. Llamó al tercero, dice la Escritura, a Sama.
Y otra vez Samuel, oyendo la voz de Dios, le dijo a Isaí, este tampoco es. Y fueron llamados los 7 hijos de Isaí. Y la respuesta de Dios para Samuel y para Isaí fue, este tampoco es. Pasaron los 7 delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos 7 hijos. Aquel número que siempre consideramos como perfecto. 7 días de la semana. Y oyendo la voz de Dios que le dice a Samuel, ninguno de estos es. La Biblia nos dice que el Señor resucitó en el primer día de la semana. Esto es, tendríamos que decir en alguna forma, en el 8º día. La Biblia nos dice que Dios reveló el Apocalipsis a Juan en el primer día de la semana, estando preso en la isla de Patmos, podríamos decir, en el 8º día. Aquí es donde encontramos razón del nombre que le hemos dado a nuestra meditación esta tarde. El 8º hijo. Ninguno de los 7, sino el 8º. Dios le había mostrado a Samuel que Dios mira el corazón, no la apariencia. Los hermanos de David fueron hombres de guerra. Los hermanos de David fueron hombres fuertes. Pero él, el 8º hijo de Isaí, no estaba en casa. Cuidaba las ovejas de su padre en el campo. ¿Cómo debemos en el plan de Dios tanto a este hombre, cuidador de ovejas, escritor de salmos? Muchos de los salmos de la Biblia fueron escritos por el 8º hijo. Fueron inspirados por Dios en el campo junto a las ovejas. ¿Cuánto no debemos a Dios en esto? Mas debemos mucho más que los salmos, a los designios de Dios que siempre son sabios. Así que nosotros encontramos que Samuel le pregunta a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? ¿No tienes más hijos? Y uno diría que no son 7 suficientes. ¿No tienes más hijos? Porque él está seguro de la encomienda de Dios. Él está seguro que de los hijos de Isaí hay que ungir a uno que será rey de Israel. Y los 7 que han pasado no son. Isaí se sorprende y le responde a Samuel que era aún el menor que apacienta las ovejas,
queda aún el que no cumple las tareas que los otros han hecho. Porque los otros han ido a la guerra, los otros forman parte del ejército de Saúl. Este cuida las ovejas. Qué enorme aprendizaje para David, para que fuese el gran rey de Israel, el cuidado de las ovejas, la defensa de ellas, su lucha contra las fieras, su amor a Dios. Podemos escuchar la voz de David diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Es David, el pastor. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él. Mándalo traer. Ya pasaron estos 7 y ninguno es. Llama al octavo. Y en un sentido, en mi reflexión, no lo dice en esos términos la Biblia, pero habiendo Dios desechado a los 7, David se convierte en el primogénito, en el primero después de 7, el primogénito. La Biblia nos dice que desde la salida de Egipto del pueblo de Israel, por cuanto los primogénitos del pueblo hebreo no murieron, como ocurrió con los egipcios, cada vez que naciese el primogénito, las familias tenían que presentar un sacrificio sustituto por aquellos hijos primogénitos. Y entonces Samuel ha venido para presentar el sacrificio, para consagrar, para dedicar al octavo hijo. Como el siguiente rey de Israel, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Isaí obedeció. Mandó traer a David. Y hay una declaración bíblica que nos habla del enamoramiento de Dios por el corazón de David. Hermanos, David, como todos, tuvo muchos defectos y pecó contra Dios. Haremos un recorrido de ello. Pero el corazón de David nunca se apartó de Dios. Esto dice la Biblia. De esto da testimonio la Biblia. Así que por eso me refiero en estos términos a la descripción que la Biblia hace de David. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Falta en esta descripción decir que no era un hombre alto, que era un hombre bajo de estatura. Falta decir que era un valiente. Falta decir que era un hombre inspirado. Falta decir que era un hombre que confiaba en Dios y que así peleó contra el gigante, mostrando su confianza en Dios. Así que ha venido Samuel para sacrificar por el octavo hijo, el primero después de los 7. Este vino a ser aquel por el cual Dios lo había enviado desde Silo hasta Belén. Por él sacrifica aquella becerra
de la vacada. Entonces Jehová dijo, cuando llegó el octavo hijo, David, levántate y úngelo, porque este es. Qué palabra tan importante. Este es. 7 veces se había dicho, este no es. Pero ahora, aquel que estaba en el campo, aquel que fue llamado, tiene la aprobación divina. Y Samuel oye la voz de Dios que le dice, este es. Así que ahora Samuel va a ungir a David como rey. Dice la Biblia algo notable. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Delante de ellos. Delante de su padre. Delante de los habitantes de Belén, de la casa de pan. Este nieto de Ruth, este bisnieto de Noemí, este pastor de ovejas, va a ser ungido por el sacerdote. La Biblia dice que Samuel tomó una vasija de aceite, no una pequeña cantidad de aceite, una vasija. Considérala usted como quiera, pero una vasija contiene una buena cantidad de aceite. Y esa es la que va a ser utilizada para ungir al rey, al próximo rey. El aceite va a caer sobre su cabeza. No es una mano con aceite, es una vasija con aceite derramada sobre su cabeza. Escurre el aceite. Baja, como dice el Salmo 133, como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende, dice, sobre la barba. Y se refiere al sacerdote Aarón, sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Por tanto, podemos pensar en la cantidad de aceite, no poca. Una gran cantidad de aceite bañando al joven David, escurriendo sobre su rostro, sobre su cabeza, sobre su barba, sobre sus vestiduras, llegando hasta sus pies. Esto es el ungimiento al fin. Es cuando Dios toma aquel que le ha de servir y lo aparta desde la cabeza hasta los pies. Así fue ungido el que habría de ser el siguiente rey de Israel. ¿Qué lee en nosotros esta palabra? Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Dios vino sobre David. Dios estaría con David siempre. Su corazón, el corazón de David, nunca se apartó de Dios. Y lo explico ahora y lo comentaré por muchos días. David nunca se postró sobre los dioses o delante de los dioses paganos. Su corazón siempre adoró a Dios. Pecó y reconoció sus pecados, pero su corazón nunca se apartó de Dios.
como aquí la Biblia lo señala, y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, estuvo desde aquel día sobre David. Es el personaje en la línea que Dios construyó, en el camino que Dios construyó. El camino de fe que nos lleva a la salvación. Dios lo construyó. Y como parte de ese edificio está la historia de este hombre, como está la historia de Abel, como está la historia de Set, como está la historia de Enoc y de Noé y de Abraham y de Isaac y de Jacob. Ahora pasa por la vida de este hombre que, habiendo sido ungido, el Espíritu de Dios nunca se apartó de él. Cuando tú has creído, la carta a los Efesios dice que cuando creímos, fuimos tomados, sellados por el Espíritu Santo, como David, porque creíste, porque creímos. Dios no se apartará de ti, con tus yerros y los míos. Dios no se apartará de ti. De aquí en adelante, dice el Señor. Después de esto, el sacerdote Samuel se levantó y se volvió hacia Ramá, Silo, aquel lugar donde habitualmente estaba. Pidamos a Dios que en nosotros repose su espíritu testimonial de nuestra salvación y agradezcamos esta ruta que nos lleva al cielo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. No solo es una historia, mucho más que eso. Es el camino de fe que ha de llevarnos al cielo. Samuel tuvo que dejar de lado sus consideraciones y esperar. 7 hijos de Isaí fueron rechazados. El octavo, el primero después de los 7, agradó a Dios. Entonces Samuel pudo escuchar la voz de Dios que le dijo: este es. Ese ungimiento que ilustra lo que Dios hace en el hombre. Deja para nosotros una enseñanza. Nos has tomado, Señor, de pies a cabeza. Nuestro camino hacia el cielo es ciertísimo. Bendícenos y guárdanos hasta llegar a Él.
Oramos por los que lloran y por los que sufren. Clamamos delante de ti, Señor, con toda humildad. Y te decimos, ten piedad de nosotros. Derrama sobre nosotros de tu Espíritu y guárdanos, Señor, hasta el día de tu venida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.